de lo que es esta especie de charla abierta y la vamos a ir leyendo. La idea es bueno, que sea participativa y que no tengan miedo en preguntar lo que quieran, porque realmente creo que ambos invitados son muy buena onda y seguramente van a estar respondiendo todo. Así que bueno, le doy la palabra, no sé quién quiere arrancar por ahí a charlar. Dale, Fer. Vamos con Fer entonces. Bueno, Arranco yo. le doy ¿Ahí el se me pase. escucha? ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Excelente. Bueno, Perfecto. un gusto para mí estar acá compartiendo con la gente de La Plata, de Universidad Pública, de Periodismo. También soy un orgulloso producto, entre comillas, de la Universidad Pública. Así que, bueno, nada, con mucho placer. Y bueno, ando medio corrido de tiempo por esta vida loca que de repente empecé, que me lleva de estudios de tele a radio y demás, pero bueno, al menos estar un tiempo con ustedes, primero porque creo que es lindo, segundo porque me hace bien, y bueno, nada, mi nombre es Fernando Duclos, en redes Periodistán, hice un viaje por la Ruta de la Seda, por Medio Oriente, por Asia Central, que me lanzó un poco a la masividad, entre comillas, y me abrió un montón de puertas. Y bueno, nada, sobre eso vamos a estar charlando un poco, no sé muy bien qué más decir, me cuesta presentarme, al cabo soy un hombre más que está tomando café acá con su papá en Parque Patricios, así que bueno, nada, en realidad soy eso, por más que ahora me vaya al estudio de tele y me pongan kilos de maquillaje y un saco y una camisa, nada, soy un viajero, un pibe de barrio y bueno, nada, acá estaremos tratando de responder, ayudar y disfrutar un rato. Bueno, Muy bien. yo soy Gabriel Rosenbaum. Como decía Fer, agradecido por la invitación, para los organizadores, especialmente en mi caso, para Andrés López, que ya el año pasado habíamos hablado de que qué lindo sería que pudiera ir de manera presencial. Bueno, la pandemia nos llevó puestos y hoy estamos de manera virtual. La verdad que, como plantea Fer, es un placer participar de una actividad de una universidad pública. Si hay algo que me define, es mi paso por comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, todo lo que uno vive en la universidad pública. En cuanto a lo periodístico, laburé 19 años en La Voz del Interior, en el diario más grande de Córdoba, durante algunos momentos el más grande del interior. Mientras tanto fui haciendo experiencias en muchos medios. En los últimos tiempos me fui del diario en una historia un poco compleja, haciendo un juicio que no viene el caso, y estuve haciendo algunos documentales, algunas producciones propias para equipos de producción para FIBA, para la Federación Internacional de Vóley, y ahora estoy laburando, tratando de terminar una biografía de Julio Velasco, una persona que pasó por la Universidad de La Plata, una insignia de la cultura, inclusive, me parece, de La Plata, más allá del deporte. Así que, bueno, básicamente eso es lo que soy y en lo que estoy laburando. Muy bien, ahí mientras surge alguna pregunta que me gustaría saber, y ya que fuiste el último en hablar, me quedo con vos primero, Gabo, de preguntarte cómo fue arrancar a escribir en Twitter. ¿Vos ya conocías la plataforma, ya la usabas? ¿Cómo fue para vos enfrentarte a este lenguaje tan particular que tiene Twitter, que es una plataforma que ya tiene sus códigos preestablecidos y que es una comunidad bastante particular? ¿Cómo fue para vos entrar al universo Twitter? Bueno, yo soy bastante perro verde para las redes, pero al mismo tiempo soy un enamorado de Twitter. Tengo cuenta de Facebook, tengo cuenta de Instagram, pero juntan telarañas, ni las uso. En el 2010, para el Mundial de Fútbol, todos los que integramos la sección de deportes del diario teníamos que crear una cuenta de Twitter, y me fui enganchando, pero me enganché desubicadamente. No solo para laburar, al poquito tiempo vino el Mundial de Básquet de Turquía, encontré esto que charlábamos con Fer hace un rato, de cosas de nerd que tenía desde que tengo 12 años y que nunca las había podido exponer
en una nota en el diario, que era un recuadrito así, tener un lugar y una audiencia, llamarle, bien chiquita, que tuviera resonancia, eso me parecía alucinante. Fui conociendo, les diría que tengo muchos de mis mejores amigos conocidos por Twitter. Bueno, se fue dando una comunidad muy loca, y de hecho en un momento en el diario me involucré tanto con Twitter que propuse hacer una sección especial, porque yo sentía que había como un conocimiento que nos traspasaba a los periodistas consolidados, a los periodistas con chapa y demás, y veía gente que tenía muchísimo para aportar. Entonces les planteé que hiciéramos una sección de gente que yo veía que era muy valiosa en Twitter, que no era específicamente un periodista, un comunicador, pero que podía aportar algo que nos complementara, que nos enriqueciera a todos. Creamos Tuiteros del Básquet, se llamaba. Invitamos, no sé, 25 personas distintas. Algunos llegaron lejos, tienen laburos muy reconocidos hoy y demás. Entonces, creo que, digamos, mi dinámica con Twitter fue siempre de mucho involucramiento. Hoy por hoy estoy un poquito alejado, sobre todo en las últimas semanas. Me genera alguna repulsión la violencia ya instalada, que no se puede hablar. Digo, Twitter fue en algún momento un lugar muy ameno para intercambiar ideas, para enriquecerse aún en el disenso. Hoy siento que eso no se puede hacer. Y después cuando descubrí los hilos de Twitter, fue una locura. Ahí me enloquecí y digo, ya lo iremos charlando durante el diálogo con los pibes. Encontré como un lugar de narrativa que no existe en ninguna otra plataforma, no te lo puede dar nada que no sea esta forma de contarte un cuentito a través de Twitter. Santi pregunta, ¿qué le aconsejarían a un comunicador que no usa redes sociales? Se la abro para que la pueda charlar. También periodista, o cualquiera de los dos que quiera responderla. ¿Querés Bueno, a ver, responder, Fer? sí, no sé bien qué decir, pero creo que le aconsejaría lo mismo a todo comunicador, use o no use redes sociales, que trabaje con ética, con dignidad, con la verdad, o al menos con, digo, no sé si existe la verdad en realidad, pero con sus convicciones, con compromiso. Después, la plataforma, bueno, verá, para mí las redes sociales hoy en día son muy importantes porque nos permiten un tipo de difusión que tal vez e interacción que no lo permiten otros medios. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en la tele, no tengo una interacción con el usuario desde la tele, por más que tal vez me dé más masividad, si lo queremos llamar así. Pero bueno, a ver, tampoco nadie está obligado a que le gusten las redes sociales y está perfecto. Mi consejo, bueno, que si no las usan, al menos las usen un poco como voyeur, ¿no? Porque hay muchas noticias que suceden en las redes sociales. Entonces, bueno, al menos tener este ojo, por más que no interactúen, tener este ojo voyeurista y de ver qué pasa. Y después, bueno, que si sea radio, tele, gráfica, páginas web, lo que sea, y no quieren tener redes sociales, que no las tengan, está perfecto. Yo tampoco no las tuve durante mucho tiempo, pero que bueno, que el consejo es el mismo para cualquier tipo de plataforma. Después cada lugar tiene su tipo de lenguaje especial, pero el consejo es ese, con ética, con responsabilidad, con compromiso, con convicciones, sin desanimarse ante lo que no sale, porque digo, yo ahora, después de mucho tiempo, podemos decir que sí, que bueno, que me fue relativamente bien, que tengo un montón de seguidores, que todo lo que digo tiene una cierta audiencia, etcétera, 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 lo que no se equipara con ser exitoso, creo. Pero digo, en términos de masividad y demás, podemos decir que sí, que me está yendo bien. Sin embargo, tardé como 15 años para que suceda. O sea, no es que y en el medio me tuve que ir a Afganistán, Chechenia y Kosovo. O sea, no es una cosa que es fácil. Dice, bueno, listo, voy a empezar un blog y a los 15 días ya, como ve que nadie lo está leyendo, se desanima. Y bueno, nada, hay que seguir, 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 seguir. Puede tardar años incluso, hasta que en algún momento sucede. Y si no sucede, bueno, uno lo intentó, ¿no? Pero ese es mi consejo.
Me Ahí, engancho con lo que dice Fer. sí, Me sí. parece que esto que hablábamos de los nerds, que teníamos info que por ahí sentíamos que no tenía demasiada repercusión. Yo creo que ninguno de mis hilos, que por cierto tampoco son tantos, ¿no? No soy Fer ni mucho menos. Me encantaría tener más tiempo para hacer hilos. Ninguno tiene info googleable fácil, rápida. Tiene mucho de producción y de producción periodística. O sea, hablábamos antes de empezar la charla de que hay un laburo de archivo y demás. Todo eso lleva años de ir y sentarse en hemerotecas. En su momento, esto lo hemos compartido mucho con un colega cordobés que se llama Gustavo Farías, que fue como mi maestro en esto de las hemerotecas. Eh, Antes había que ir a una hemeroteca, no existían los celulares, tenés que ir y copiar párrafo por párrafo a mano para llevarte una información. Hoy vas con un celu y sacás 50 fotos, 100 fotos, 200 fotos y te llevas documentos de primera mano para después analizar, para después entrecruzar datos. Me parece que es simplemente hacer periodismo, contactar a otros periodistas, profundizar en el archivo y después, así como ahora surgieron los hilos de Twitter, tal vez dentro de 10 años se pone de moda una plataforma que ni siquiera sabemos que existe hoy y que esa información va a ser valiosa siempre que le puedas dar un valor agregado al material de archivo, a un análisis periodístico, a algo de mirar, digo, yo creo que en este sentido era clave, lo escuchaba Fer en un podcast que se llama Periodismo de Periodistas, donde él decía que él sentía que en Occidente no tenía nada para contar, que ya estaba todo contado, y que necesitaba contar desde lugares distintos. Me parece que el desafío para los pibes que están estudiando hoy es encontrar narrativas distintas, temas distintos, abordajes distintos, inclusive sobre temas que muchos hemos conocido, que muchos hablamos cotidianamente, pero ir encontrando eso. Y en eso no difiere el periodismo si lo haces por Twitter, si lo haces frente a una cámara. Y de hecho, este Zoom también se puede estar replicando hoy en tele o es el modo de laburo en un diario. Entonces, me parece que lo de las plataformas es circunstancial, es coyuntural. Muy bien, ahí fueron dejando algunas preguntas que tienen que ver bueno, justamente esto que les dio masividad, que son los hilos. Y me gustaría saber cuánto tiempo les lleva a ustedes hacer la preproducción de esos hilos. ¿Cómo es el trabajo previo antes de la realización de cada hilo? ¿Arranco yo? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, es una buena pregunta y no son todos los hilos iguales, obviamente. Yo hacía un tipo de hilo mientras viajaba, ahora un tipo de hilos diferentes mientras estoy en casa. Ahora, de hecho, en los últimos 20 días no hice hilos porque no me da el tiempo. A ver, hay de todo un poco. Lo que yo contaba un poco antes de que se prenda la cámara es que me llevan poco tiempo de producción en el sentido de que cuando arranco a escribir algo, yo no tengo un esqueleto previo hecho, digamos, pero cuando arranco a escribir algo, media hora, 40 minutos después ya lo tengo hecho, ya pongo a tuitear todo, ¿se da? Pero, a ver, no es que me lleve a esos 30 minutos. Por ejemplo, un ejemplo, yo la última vez escribí sobre Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, el Che Guevara africano le dicen, ¿no? Y yo la historia de Tomás Sankara la vengo leyendo hace 15 años, lo conocí por primera vez, me vi un documental, me leí un libro, cada vez que puedo leo algo sobre él, es un personaje al que cada tanto vuelvo. Entonces, en el momento de decir, bueno, me decido a escribir sobre él porque es 15 de octubre y se cumplen X cantidad de años de que lo mataron, supongamos, lo decido coyunturalmente, en el momento que me siento hasta que termino, no me lleva más que 40 minutos. Ahora, esos 40 minutos atrás hay años, te diría, de cosas que yo leí, investigué. Obviamente que después no me acuerdo todos los datos, entonces mientras estoy escribiendo voy googleando, voy investigando, voy viendo, pero lo que ya tengo es la esencia en algún punto, ¿no? Si eso existiese. Ya sé de lo que voy a escribir, ya sé por dónde voy a ir, ya sé qué contar, etcétera.
Y después, bueno, hay algunos hilos que son así, de cosas que yo me entero o que tengo que ya se hace mucho, y entonces me decido escribirlas. Hay otras, bueno, cuando estaba viajando era diferente, cosas que me pasaban en el momento, y decía, bueno, tengo que escribir sobre esto. Por ejemplo, cuando estaba en Kabul, en Afganistán, yo siempre estoy con el radar prendido, ¿no? Periodístico. Eso creo que es algo que uno como periodista va incorporando, incluso ahora tal vez. eh, yo no estoy trabajando, pero tal vez escucho algo que dice alguno de ustedes que me interesa, termino la charla y me voy a googlear sobre eso. Entonces, nada, estaba charlando con un amigo, por ejemplo, en Kabul, y me dice, no, porque no estábamos tomando algo. Yo no estaba en pose de periodista, pero me dice, no, porque resulta que acá a unas cuadras vive el único judío de la ciudad, y yo, pará, tipo Fantino, ¿viste? Pará. ¿Cómo es que hay un judío viviendo acá en el país más musulmán de la historia del mundo, con los talibanes, con no sé qué? Sí, queda uno solo, que no sé qué. Chau, listo, tengo la historia ahí, o sea, ya está, me la contó. Entonces, bueno, obviamente, yo no estaba ahí trabajando, pero terminó la charla y obviamente me puse a investigar, me puse a leer, que no sé qué, me hice una idea más o menos de lo que iba a escribir y de cómo lo iba a escribir, y al día siguiente empecé, tal vez en ese, en vez de tardar 40 minutos, tardé un poco más, porque bueno, no era una historia que tenía tan sabida, de repente decía, che, pero no hablé de esto, y buscaba un poco más de datos, etcétera. Pero yo siempre empiezo a escribir ya sabiendo lo que voy a contar, o sea, no es que se me va, y después, bueno, después está el cómo lo cuento, eso me va surgiendo en el momento, voy mezclando cosas, tirando datos extra, etcétera. Pero a ver, es eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo Sports Center, así, porque sí. Nada, tirado tomando un té, y de repente abajo en la pantallita apareció Fútbol de Perú, domingo, 14 horas, Sporting Cristal contra Deportivo Yacuabamba. Y yo ahí, Deportivo Yacuabamba, este club no lo conocí en mi vida, y mirá que a mí me gusta el fútbol, ¿eh? Y tuve como ese reflejo de, ¿qué onda este club? Y me metí en ese momento en Google, decía Deportivo Yacuabamba, un club de un pueblito de 500 personas en el medio de la nada, fundado por los mineros, y chau, buenísimo, mañana juegan contra Sporting Cristal, y me puse a escribir en el momento. Pero entonces, hay los que me llevan mucha producción, en el sentido de que son cosas que yo llevo años, que me gusta. Yo soy el típico que antes de dormir me metí en Wikipedia a leer sobre la historia rusa, no sé. Entonces, eso, Twitter me permitió también encontrar un cauce para tirar cosas que yo tenía hace mucho y que no sabía dónde usarlas, más que contárselas a amigos, que no tienen lugar en los medios tradicionales. Entonces, ahí hay mucho tiempo de producción, en el sentido de mucha investigación y trabajo previo, que ni siquiera es trabajo, es un gusto previo. Y en otros, bueno, en el momento me entero de algo, me gusta, me pongo a leer y publico. ¿Recordás cuál fue ese primer tweet que se viralizó? Sí, sí, sí. De hecho, hasta hoy sigue siendo mi tweet más masivo. Yo estaba en Iași, que es una ciudad entre Rumania y Moldavia, ahí en la frontera, y estaba leyendo un libro que se llama Yugoslavia, mi tierra, muy lindo, sobre la desintegración de los Balcanes. Y ahí en ese libro hablaban bastante del partido Argentina-Yugoslavia, del Mundial 1990, Goicoechea ataja un penal, Maradona lo erra, bueno, nada, un partido bastante histórico que fue el último de Yugoslavia en tanto nación integrada por los 6 estados yugoslavos en la historia. Después ya en 1994 estaba en guerra, en 1998 ya estaba Croacia, en fin. Eh, y bueno, hice ese hilo contando un poquito la historia de ese partido, en tanto desintegración yugoslava, ¿no? Que los que habían errado los penales eran bosnios, que habían expulsado a otros, bueno, nada, toda esta cosa que a partir de lo que leía en el libro, y me fui a pasear, porque yo cuando viajé nunca compré datos, nunca tenía internet, solamente tenía internet cuando estaba en un lugar con wifi. Y me fui a pasear, tranqui. Yo en ese momento en Twitter yo debía tener 400, 500 seguidores, ni siquiera le había encontrado la vuelta, ni siquiera sabía que iba a ser hilos, nada, lo posteé así porque me pareció que estaba bueno. Y me fui a pasear y volví tipo a las 5 o 6 horas, prendí el celular y explotaba, o sea, explotaba completamente. Tenía, no sé, como que tenía 3.000 seguidores, que en términos absolutos comparado con lo de hoy es nada, pero en ese momento fue un crecimiento del 5.000% en 4 horas, y nada, no, me habían retuiteado un montón de periodistas,
fue la primera vez que yo sentí un poco que Periodistán empezaba a dar frutos, ¿no? Porque la verdad es que hasta ese momento iban 2 meses de viaje, sí, todo muy lindo, hermoso, qué lindo, disfrute todo, pero en cuanto a objetivo periodístico, yo lo único que veía era que estaba gastando plata mía para que me lea mi familia, básicamente. Y bueno, a partir de ese tweet también fue un poco el descubrimiento de que, bueno, che, tal vez por acá, por los hilos de Twitter, puede llegar a haber un camino y bueno, al final sí, se terminó comiendo todo, porque yo en ese momento tenía Facebook, tenía página web, tenía un montón de otras redes y en un momento, bueno, medio que el Twitter se comió todo y todo empezó con ese hilo. Muy bien, ahí nos dejan en el chat una pregunta que dice, ¿es importante elegir una buena foto además del contenido escrito? Por ahí se la traslado a Gabo que tiene un material de acción impresionante realmente. Hoy estoy viendo unos videos ahí muy, muy buenos. ¿Cómo es la elección del material para cada hilo de Twitter? Bueno, yo a diferencia de Fer me paso horas escribiendo, buscando, porque me parece que el salto que pude dar en algún momento que noté que se hizo un clic fue cuando entró la cuestión multimedia, de ir contándote el cuentito, pero intercalar material de archivo en fotos, algún videíto corto, algún audio, ir enriqueciendo eso. Me lleva mucho tiempo porque, digo, tampoco soy el súper hábil para la edición de videos, o incluso para descargar un video, para editarlo, para decidir, ir intercalando, que tampoco sean 20 videos porque no lo ve nadie. Creo que Fer decía ahí en este podcast de periodismo de periodistas que sus hilos se leen en 10 minutos. Digo, uno no puede retener a alguien media hora porque digo, ahí se termina el cuentito, se termina el atractivo. Entonces, digo, a mí sí me lleva mucho tiempo. Quiero encontrar una narrativa que al mismo tiempo tenga que ver con esas fotos, con los videos, con audios, que el tweet, que la narración de ese tweet y que va a ser encadenado con otro y que viene de otro, tenga su realce. Digo, aprovechar esta cuestión multimedia. Básicamente, encontrar si lo que enriquece ese tweet es un video, una foto, es un audio, es la reproducción de un diario o de una revista. Después, digo, vas encontrando lo otro. Digo, uno de los últimos hilos que hice tenía que ver con el 2 de octubre, que debería ser declarado el Día Nacional del Vóley, por una coincidencia histórica de medalla de bronce olímpica en el 88, un 2 de octubre, comienzo del Mundial 82 en el que Argentina revoluciona el mundo, pasa de ser 22ª a tercera, jugando en casa, arranca un 2 de octubre, y esa misma generación gana un sudamericano juvenil frente a Brasil, que nunca había perdido ni siquiera un partido en un sudamericano de divisiones formativas, también un 2 de octubre. Digo, ese me llevó un ratito, pero porque, como dice Fer, son historias que tenía hace 200 años, de haber hablado con muchos de los protagonistas, digo, también le debe pasar a Fer que cada vez que publicás algo de esto, te llueven las notificaciones de algún amigo, de algún colega. Sí, vos sabías que esta historia se conecta con esta otra, que esta historia tiene que ver con aquello, y la próxima vez que hagas un Twitter, un hilo de Twitter, encará por este lado y demás. Y después te encontrás con situaciones totalmente inesperadas. Yo estoy laburando, como decía, con la biografía de Julio Velasco. Entre el 82 y el 83, Julio pasa del estrellato como asistente del coreano Son, el técnico de la selección argentina, a irse a Italia. Estoy buscando material y de pronto encuentro un amistoso entre Brasil y la Unión Soviética en el Maracaná. Digo, mierda, ¿de qué se trata esto? Y empiezo a profundizar un poquito y veo que querían juntar 100.000 personas en el Maracaná de fútbol, no el Maracanacinho ni ningún estadio cerrado, y empiezo a buscar y digo, no puedo creer, empecé a rastrear y me volví loco y creo que abandoné, terminé de hacer el laburo que tenía ese día y me pasé el resto del día
buscando material. Por suerte en Brasil hay hemerotecas digitales, me puse a buscar material y resulta que hay una historia fabulosa ahí. La Unión Soviética, que era campeón europeo, campeón mundial, campeón olímpico, y Brasil, que era el segundo mejor equipo del mundo, deciden jugar un amistoso para tratar de reunir la mayor afluencia de público, 100.000 personas esperaban en el Maracaná a cielo abierto. Eligen el mes de menor caudal de precipitaciones estimativas. Les llueve las 3 primeras noches en que estaba pautado el partido. Entonces, en la última noche, ya no había mañana. Los soviéticos se iban al día siguiente en avión. Entonces, tenemos que jugar como sea. Diluvio universal. 4-0, empieza el primer set. 4-0, diluvio universal. Los soviéticos, campeones olímpicos, mundiales, europeos, tirados en el piso con toallas tratando de secar el piso. Hay fotos, aparecieron algunos videitos, me contacté con periodistas brasileños, esto que le digo de la hemeroteca digital y demás, y dicen, no, bueno, no podemos no jugar este partido. Entonces traen unas alfombras que eran las que permitían entrar desde los vestuarios, atravesaban el césped y llegaban hasta donde estaba instalada la cancha de vóley, ponen las alfombras sobre la cancha para no patinarse, algunos juegan descalzos, otros en zapatillas y juegan un partido entre el campeón del mundo y el subcampeón del mundo al aire libre en el Maracaná frente a 96.000 personas de noche bajo la lluvia. Entonces digo, cuando encontré esa historia no podía parar de escribir. Sí, no, desde ya, súper interesante. Esas son las joyitas que creo que hacen tan distinto y tan valioso el material que ustedes hacen. Ahí voy a seguir con las preguntitas del chat, así no se nos acumulan. Preguntan si les parece que la aparición masiva de los trolls modificó para mal el nicho que es en sí mismo Twitter. Ahí hablando un poco de lo que decíamos hoy, que Twitter es una red bastante particular y que últimamente, como vos también decías, Gabo, se puso un poco violenta la discusión y los debates que se generan. ¿Cómo lo ven ambos? Ha trasladado a ambos la pregunta. Es buenísima esa historia del Maracaná, es espectacular. La estaba escuchando ahora y no lo podía creer, es impresionante. A ver, a mí me putearon bastante, te diría que mucho. Hay cuentas casi que se dedican a putearme. Porque bueno, me metí con temas sensibles, ¿no? Yo no critico, por ejemplo, a Irán, o más bien prefiero cambiar el eje a otros lados, en fin, nada, bueno, y nada, me liquidan, realmente me liquidan. A ver, en un momento, hablo desde mi experiencia, yo me enojaba, me ponía mal, respondía, no sé qué, bla, bla, bla. Después me di cuenta que es como el capítulo ese de Los Simpsons, que están esos monstruos y en el momento que los dejan de ver, se mueren todos. No, ni me gasto en responder. Primero porque no les respondo a toda la gente que me manda buenos mensajes, que son un montón. Entonces, ¿por qué debería responder? Si no le respondo a los que mandan buenas ondas, ¿por qué debería perder tiempo en responder a los que dicen cosas feas? Y segundo, porque la gente que putea y demás, el único objetivo que tienen es ese, que les respondan, que te metas en la discusión, que los bloquees. Incluso yo ni siquiera bloqueo, porque si los bloqueas es como, uy, qué orgullo, me bloquearon. Ni los, o sea, obviamente los leo, lamentablemente, me llegan, me aparecen, pero pasan. Esa es mi política, porque la verdad que si no en un momento te volvés loco. Y sí, a ver, obviamente que modificó para mal todo, pero bueno, también está en cada uno, ¿no? Depende cuánta importancia le dé. Qué sé yo veo mi feed de Twitter y está buenísimo. Todo el tiempo me entero de cosas nuevas, leo cosas interesantes, digo, yo estoy muy lejos de decir que Internet es democrático, porque bueno, nada, hay varias cosas para discutir ahí, ¿no? No voy a caer en esa. Pero a ver, es verdad que al menos podemos elegir a quién leemos y a quién no.
Y bueno, en ese sentido, digamos, trato de tomármelo tranquilo, o sea, como dijo antes Gabo, también Twitter tiene un montón, las redes en general tienen un montón de cosas buenas, y bueno, después medio que depende de cada uno en cuál focaliza, ¿no? A mí a veces me retuitea. El otro día, hice una charla sobre feminismo e islam, ¿no? Y un montón de gente me retuiteó, pero bardeándome. Les van a enseñar cómo ponerse para que les tiren piedras, les van a enseñar qué tipo de burka usar, y todos me retuiteaban, y yo ese día gané un montón de seguidores por la charla, pero también porque al mismo tiempo que me puteaban, esta pobre gente que ni siquiera escuchó la charla, o sea, no, porque nunca es con fundamentos, sino es así, directo, eh, me difundía. Al final era peor para ellos. Entonces, bueno, yo tampoco trato de... En mi caso, lamentablemente, ya casi que no puedo hacer nada secreto en redes. O sea, pongo un like a alguien y ya aparece ahí, a periodista le gusta, no sé qué. Entonces, bueno, ¿para qué voy a responder, a discutir gente que está destruyendo en algún punto la red? Ya fue, o sea, ni les doy bola y no me calienta, la verdad. Ya no me importa. Yo soy un poco distinto. No, digo, me afecta mucho, la verdad que me afecta. No, a ver, a mí en un momento me putearon tanto, tal vez por eso pasé del otro lado, ¿me entendés? Hace 3 o 4 semanas me sentí agobiado y lo desinstalé del celu. Estoy muchas horas en la compu, o sea que entro de vez en cuando, como dice Fer, digo, veo gente divina, a la que quiero muchísimo, y les decía, o sea, muchos de mis mejores amigos y amigas nacieron de 2010, armamos un grupo de tuiteros cordobeses que nos conocimos, comimos un pollo al disco, después un asado, después esto, después aquello. Mi familia, que mi mujer ni siquiera tiene Twitter hoy, se hizo amiga de mis amigos. Digo, de hecho, a ver, esto de no demonizar tampoco las redes y demás. Yo, mi mujer, hace 19 años que estamos juntos, la conocí chateando. Ella es de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, vivía en La Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo vivía en Córdoba. Digo, no voy a demonizar, y como les contaba, hice una sección que la pueden rastrear en el archivo de Mundo D, que es la sección de aporte de La Voz del Interior, de los tuiteros del básquet. Conocí gente divina, pero hoy siento que me afecta demasiado porque, digo, además, no me gusta circunscribirme solo al periodismo deportivo. Estudié comunicación social y muchos otros temas que me interesan. De hecho, digo, si yo tuviera que elegir un laburo periodístico que hice, es una crónica de mi trabajo final del taller de Josefina Licitra. Bueno, una crónica que tiene que ver con los desaparecidos, con el laburo del equipo de antropología forense y demás. Y por ahí eso jode mucha gente que, no, yo te sigo porque quiero que me tuitees de básquet. Qué sé yo, ya salió el periodista voleibolero que quiere hacerse el revolución. Digo, y esa cosa me incomoda muchísimo porque además, digo, los que me conocen saben que no estoy sujeto a ningún dogma, que me encanta discutir, pero discutir con buena leche, discutir con honestidad intelectual. eh, y, y, ese ejercicio siento que hoy no lo podemos tener en Twitter. Entonces, la verdad que como siento que me afecta, como siento que por ahí me predispone mal para hacer otro tipo de laburo y estoy concentrado en tratar de terminar un libro, de generar otros proyectos y demás, prefiero mantenerme al margen. Bien, quedan unos minutos antes de que se vaya Fer, así que bueno, les invito a que piensen un par de preguntas, hay a los que están atentos mirando esta charla, pero bueno, mientras tanto, les quiero preguntar yo si, bueno, teniendo en cuenta que ustedes tienen ambos pasos por los medios tradicionales, ¿cuáles son las posibilidades que les dio el periodismo digital y cuáles creen que son los desafíos que les presenta también? ¿Quién de los dos quiere arrancar? Bueno, a ver, arranco como me queda poco tiempo. Dale, Los dale. desafíos, o sea, ¿qué llamas medios digitales? ¿Páginas web y demás? Sí, creo que vos en el 2015 por ahí habías tenido experiencia en Blogger también.
con un blog que Sí, después... sí, tuve un... Sí, sí. A ver, qué sé yo. Y también teniendo en cuenta, bueno, tu rol hoy en día en IP y cómo también pasaste por radio, tener esas dos experiencias. em, no sé, me parece que, a ver, un desafío es cómo, lo que antes decía Gabo, ¿no? Cómo encontrar una forma nueva de contar cosas, cómo encontrar temas nuevos. Eh, hay pocas cosas que quedan por contar y al mismo tiempo, digo, el otro día leí no sé dónde que en Twitter como que cada uno persigue su propio rating, ¿no? Y entonces, y al mismo tiempo hay, no sé, 7 canales de noticias. eh, la verdad es que es difícil captar la atención de la gente. Me parece que, bueno, ese es el primer desafío, ¿no? Cómo hacer algo novedoso y que le guste y que sea interesante y demás, sin que además sea caer, ¿no? En toda esta mierda del clickbait y toda esta cosa de gente persiguiendo los seguidores por los seguidores, ¿no? Digo, yo traté de nunca caer en eso. O sea, me parece que el desafío principal, no de todos los medios, no de los medios digitales, sino de todos los medios, ¿no? Es ese, cómo reinventarse todo el tiempo, cómo mantener el interés. En mi caso, por ejemplo, cuando se terminó mi viaje intempestivamente, ¿no? Por la pandemia, como que en un momento me agarró, no miedo, pero sí preocupación de, che, tal vez ahora la gente va a dejar de leerme, y está bien, y es normal, era como ver un partido de fútbol en diferido, ¿no? Ya no es lo mismo que vos sabés que la persona que está escribiendo sobre Afganistán esté en Afganistán, que si sabés que está en Buenos Aires. Pierde un poco de magia. Dije, bueno, voy a tener que buscar la forma de empezar a escribir otras cosas, no sé cómo voy a hacer, pero voy a tener que buscar la forma de mantenerme interesante, entre comillas, sin estar ya viajando. Bueno, nada, se me ocurrieron diferentes cosas, algunas funcionaron, otras no. Me abrí un poco directamente a contar historias del mundo, hice hilos participativos, qué sé yo, hice nada, videitos, bueno, nada, voy pensando. Y creo además particularmente que lo que hacemos es un 1% de todo lo que se puede hacer. O sea, hay un montón de ideas buenísimas que todavía no se le ocurrieron a nadie y creo que ya las plataformas lo permiten. No sé, por ejemplo, me imagino, yo no, ahora ya no tengo tiempo, ¿no? Pero me imagino tipo una grilla televisiva por Twitter, en el sentido de, no sé, los lunes a las 5 publicamos historias sobre esto, los martes a las 9 de tal cosa, un medio por Twitter, digamos, que vos ya directamente veas programas, ¿no? O hilos o historias, vos ya sabes que te gustan los de deporte, sabes que los lunes a las 9 en tal lugar están y después que termina no sé, hay millones de cosas por hacer, mezclar plataformas. Me parece que el principal reto es ese, porque lo cierto es que estamos en un medio, sea cual sea el elegido, que lo usan 18.000 millones de personas y es difícil destacarse entre tantos. Entonces, bueno, nada, es un desafío constante, porque también lo que funciona hoy, mañana no funciona más. Yo no puedo seguir contando durante 3 años seguidos historias sobre Afganistán. O sea, en un momento se termina, hay que pensar cosas nuevas. En fin, no sé, me parece que el principal desafío, no solo de los medios digitales, sino de cualquier medio, es ese, cómo encontrar la forma de contar algo novedoso, diferente, ya sea en el contenido y también en la forma, y cómo estar reinventándose todo el tiempo. Bueno, para responder esto, digo, traigo a colación un amigo en común que tenemos con Fer, que cada vez que hago algún hilo me escribe por privado y me hostiga, ¿para qué carajo hago hilos? Que ¿por qué no vuelco toda esa info en una nota web? Yo siento que, digo, la riqueza que tiene hoy el contar un cuentito, porque ayer lo oía a Sasturain en la charla que tuvieron ustedes, y decía, al fin y al cabo, la historia de la humanidad es esto, que nos estén contando un cuentito que vos te sientes en un puff, en un sillón, o en el subte, en el bondi, y alguien te cuente un cuentito, sea por Twitter, sea tu vieja contándote un cuento cuando te ibas a dormir, o vos leyendo un libro. Eh, y yo siento que ese cuentito, digamos, con esta riqueza multimedia
y con estas posibilidades que te brinda Twitter, no está en ninguna otra parte. No quiero ser un viejo vinagre, pero siento que las webs, por ejemplo, hoy son un atentado a la lectura. Dentro de cada nota hay que poner 1000 anzuelos para que alguien haga clic, y al mismo tiempo, digamos, o sea, que ese clic genere que se vaya de la nota, o que se distraiga, o se ponga a ver un video y que lo conecte con otra cosa, y que se te fue al carajo y, digamos, no siguió tu historia. Entonces, digo, me parece que, como decía Fer, hay que encontrar la vuelta. Historias yo creo que hay infinitas. Como decía Fer, no vas a estar 3 años seguidos hablando sobre Afganistán, pero dentro de un rato, digamos, me gustaría plantear algo para los pibes que están estudiando hoy en la Universidad de La Plata, con algo que a mí se me ocurre, pero digo, no le quiero quitar tanto tiempo a Fer antes de que se vaya. Digo, me parece que historias hay un tocazo, lo que no sé es si eso se va a transformar en un trabajo periodístico, porque digo, yo hoy lo hago como un entretenimiento, me gano la vida por otro lado. Hace 4 años que no tengo un laburo estable como periodista, como tuve durante 20 y pico de años. Entonces digo, hoy es un hobby. ¿Existirá la chance de trasladar esto a un laburo? Quienes se destaquen en Twitter, ¿tendrán posibilidades en los medios o en lo que se genere después de los medios? Ahí no tengo respuestas. Muy bien, ahí como para ir cerrando, dejar una última pregunta en el chat. Dice si les parece que los podcasts son el mejor lugar para contar historias o si se prefieren otras plataformas. Bueno, probablemente sean muy buenas. En mi caso, yo hablo de mí, ¿no? Digo, no quiero decir nada con fuerza de dogma ni de verdad, simplemente de mi experiencia. No les di mucha bola, básicamente por falta de tiempo, nada más, y también por falta de buena internet. Pensá que cuando yo empecé un poco a ser más, entre comillas, masivo en Twitter, estaba en lugares donde gracias y a veces me podía conectar y hacer un podcast en esas condiciones. Twitter en algún punto también me sirvió mucho por eso. Yo podía escribir mis historias offline en momentos que no tenía internet y encontraba solamente 1 minuto de conexión para publicar, listo, otra cosa. Y por eso tampoco es que publicaba muchos videos ni nada, por cuestiones logísticas, ¿no? De condiciones materiales de producción, diríamos. Me parece que están buenos los podcasts, sí, pero bueno, están buenos los podcasts buenos, ¿no? eh, y la verdad es que uno pensaría a veces que hacer un podcast es simplemente ponerse un micrófono y mandar unos audios de WhatsApp, y sin duda que se puede hacer así, y está buenísimo que se haga, porque no todos cuentan lamentablemente con los medios para hacerlos bien trabajados y producidos. Pero bueno, la verdad es que yo ahora que me estoy metiendo un poco más, y estoy más en la radio, y no sé qué, estoy viendo que hacer un buen podcast puede llevar meses incluso. Entonces, bueno, nada. Pero sí, a ver, como posibilidad está bueno, está bueno. Qué sé yo, son un montón de ventanitas que se abren, ¿no? Ahí me río. Bueno, primero dejamos mandar un saludo a Claudia, que la vi ahí conectada, y un montón de gente que hizo el periodista no se conectó por unos días y estábamos todos preocupados. Me acuerdo que una vez se conectó mi hermano diciendo, hola, soy el hermano de Fer y quiero decir que está todo bien, no sé qué, y mucha gente respondió, ¿cómo vas a empezar un tweet así? Me asustaste, no sé qué. Bueno, nada, un nivel de no sé qué. Pero sí, obvio, a ver, ¿quién soy? En mi caso lo que me funcionó es Twitter, pero como dije antes, hay un montón de posibilidades no exploradas, evidentemente, y sin dudas que el podcast está ahí. Yo creo que cada vez más vivimos en una sociedad, esto a mí no me gusta en particular, pero bueno, es así, en la cual todo es instantáneo, no tenemos tiempo para nada. Yo recién puse el microondas 1 minuto y medio, y ese minuto y medio ya sentía que lo quería abrir antes para sacar la comida de adentro, y era 1 minuto y medio, ¿no? O sea, y ya sentís que está tardando mucho, y si internet te anda lento, hasta que te abre una ventanita, ya abrís otra y otra y otra, y no sabemos esperar nada.
por eso es que creo que Netflix pegó tanto, porque ya no podemos estar 3 horas en el cine sin mirar el celular, lamentablemente. Entonces, bueno, te mirás un capitulito, después boludeás un rato, te mirás otro, en fin. Entonces, bueno, el podcast tiene esa cosa de inmediatez, ¿no? De, bueno, escucho un programita de radio 15 minutos, me quedo con algo mientras estoy en el auto, listo, maravilloso. Se adapta a los tiempos que corren. Después a mí me decís, y la verdad que yo prefiero un libro o una buena nota, pero bueno, es verdad también, como dice Gabo, que hoy en día, recién me pasaron un libro en PDF, es buenísimo, pero yo no lo puedo leer, la verdad es que no lo puedo leer. Eh, entonces, bueno, todo lo que sea un poco que se adapte a esa inmediatez en la que vivimos y tratando de que inmediatez no se convierta en banalidad o en poco desarrollo de las cosas, bueno, ahí me parece que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Y si se logra, funciona. Yo creo que en algún punto lo logré, porque, digo, yo no es que escribí libros, ahora sí, pero eran, como dijo Gabo, historias que uno leía en 5 minutos, que te quedaban para después contarle en el asado o en la reunión a tus amigos y amigas, y que sin embargo, pese a que eran historias cortitas y demás, tenían rigor periodístico real. Entonces, bueno, nada, buscar ese equilibrio y el podcast sin duda que se puede, con la salvedad de que, bueno, un podcast no es que, listo, me pongo el WhatsApp y mando un audio y ya lo tengo, o sea, puede llevar mucho tiempo. Coincido un poco con Fer sobre esto de que está bueno los podcasts que están buenos. Se me vienen a la cabeza 2 o 3 cuestiones bien puntuales. Hay uno que me parece fabuloso, que hacen Fede Yáñez y también Ignacio Fusco, que se llama Estadio Azteca y es algo así como un documental semanal sobre una historia de fútbol. Yo no soy tan futbolero desde que laburo en los medios y ese podcast me mete en una burbuja y te lo cuentan de una manera tan creativa que me parece que está súper logrado. Tengo 2 amigos, Gustavo Brusos y Diego Soler, que hicieron la cocina del vóley a través de charlas con protagonistas del vóley, pero consiguieron notas internacionales muy picantes y te van llevando a través de la cocina qué te gustó y qué no te gustó, qué cocinás y qué no cocinás, que cuando fuiste a Asia, y vas recorriendo la vida de esa persona a través de la comida, me pareció un hallazgo hermoso y que en 25 minutos, media hora, te liquidas un podcast y te deja siempre alguna enseñanza. Y después se me viene a la cabeza un podcast que son 4 capítulos. Eh, Andrés Burgo hizo un libro que se lo recomiendo a todo el mundo siempre, El Partido, o sea, un libro solo del día de Argentina-Inglaterra en el Mundial de México 86, y eso se transformó en un podcast de 4 capítulos que tiene mucho del libro y que tiene mucho del lenguaje del podcast, que es súper apasionante. Por supuesto que después, si me clavas un podcast de 1 hora 40, me va a costar encontrar 1 hora 40 libre en un día, y como dice Fer, por ahí si tengo 1 hora 40, me pongo a leer un libro. Tal cual, coincido con lo que dicen ambos. Sería muy interesante escucharlos igual en un podcast, así que si surge, avísennos, así estamos atentos. Bueno, me sumo a las felicitaciones y a los mensajitos lindos que les dejaron en el chat, porque la verdad es que considero que el laburo de ustedes es muy valioso, es muy interesante, engancha un montón. Particularmente me quedo con una frase que dijo Fer en una entrevista, creo que una de Infobae, que decía justamente esto, de que él se dedicaba a contar la parte linda y la parte buena de un montón de culturas que conocemos solamente por la televisión o por los diarios, de una manera un poco negativa y un poco demonizante también. Por ejemplo, el caso de Irán que él citó. Y de vos, Gabo, me quedo también con esto del rescate emotivo, de esa memoria colectiva y que nos regala estas perlitas como la que nos contaste hoy de ese 2 de octubre. Bueno, agradecerles por la invitación, por aceptar la invitación, por esta charla tan interesante y bueno, espero que nos reencontremos en algún momento presencialmente, que puedan
visitar la Facu y que podamos replicar esta charla. Y bueno, también agradecerles a todos los que se quedaron hasta ahora. Ya voy a liberar a Fer, que ya se tiene que ir corriendo al canal, así que vamos a ir cerrando ya. Dale, Fer, despedite Bueno, y después voy yo y tiro algunas cositas para los espectacular. pibes de La Plata, un desafío. Bueno, me despido de todos y todas, pido disculpas que me tengo que ir medio corriendo al canal. Justo antes, Gabo, hablabas de la cocina del vóley y me acordé, se me vino a la memoria, que fue este año, fue en marzo de este año, me parece que fue hace 18.000 siglos, pero en marzo de este año, cuando estaba en Ankara con mi mamá, me invitó a comer Nicolás Bruno, jugador de la selección argentina, que juega en Turquía. Nada, una situación completamente hermosa, pero inverosímil, tipo en un restaurante comiendo comida turca en Ankara, Nicolás Bruno, yo y mi mamá. ¿Me entendés? Tipo, una cosa rarísima, pero hermosa, y justo que hablaste de la cocina del vóley me recordé esa anécdota. Después hablaban también de la nota que me hizo Infobae, creo que de todas las cosas que logré con Periodistán, la más increíble es que en un artículo Infobae haya hablado cosas buenas de Medio Oriente, increíble. Creo que es mi hito máximo. Eh, y después, bueno, eso, nada, un gusto, me tengo que ir medio corriendo, pero bueno, un placer y ya que estamos siempre a disposición y ojalá que la próxima ya sea presencialmente, así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y a todas, y quédense con Gabo, que es una enciclopedia amigable, así que ahí los dejo a todos y bueno, les mando un gran abrazo, y a vos también, Gabo, y a todos ahí, a los Chau, Fer, un organizadores. gustazo. Gracias, Fer. Salgo, chau, chau. Chau, Fer. Bueno, si quedan unos minutitos, me gustaría, porque digo, por ahí hablamos de nuestras experiencias personales y demás, pero a los chicos, o no tan chicos, digo, por ahí, nosotros que ahora tenemos 40 y pico, en mi caso, los chicos de la Facu, pero digo, me parece importante para los estudiantes quedarse con una sensación de desafío, de que se pueden contar historias, de que siempre hay historias, y me anoté algunas cosas porque me parece que se tienen que quedar con esto. Digo, yo estoy escribiendo, como les contaba, la biografía de Julio Velasco, que es de La Plata, pero de quien se sabe poquísimo. Cuando Julio habla en la tele, en la radio, nos quedamos babeando todos. Digo, los periodistas más grosos se babean cada vez que habla Julio, pero me parece que sabemos poco en cuanto a, o sabíamos, en mi caso ahora sé bastante más, en cuanto a datos duros de Julio. Eh, tenemos esa cosa de catedrático, de pensador, de filósofo del deporte, pero ustedes son de La Plata, o muchos son de La Plata. A mí siempre me sorprendió lo poco que se sabe de él, o lo que se repite sin sentido, o se va repitiendo hasta el hartazgo por el relato de lo que contó él, y que nadie haya hecho un perfil distinto. Me acuerdo uno sí de Informe Escaleno de Fede Basaún, pero que no tenía que ver específicamente con La Plata. Digo, Julio estudiaba filosofía, fue militante del Partido Comunista Revolucionario, presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, donde cursan ustedes, donde estamos haciendo una charla, digamos, a través de la Universidad Nacional de La Plata. Nunca jamás leí algo que no fuera su relato sobre la época. Me sorprende a mí que nunca nadie entrevistó, o al menos yo no conozco, algún compañero de militancia, algún compañero de filosofía, del Colegio Nacional, de la escuela anexa. Digo, me cuesta encontrar por qué nadie fue sobre eso. Me cuesta, digo, me lo encontré ahora investigando por el libro. Creo que casi nadie sabía que Julio Velasco, más allá de ser uno de los entrenadores más famosos de la historia del vóley, fue
en su época de juveniles, uno de los mejores juveniles del país. Fue elegido el jugador más valioso de un torneo que organizaba River, que era como llegar a la Meca en juveniles, y lo hizo jugando para Universitario de La Plata. Es decir, que me parece que tienen fuentes como para consultar, como para ir a la hemeroteca, como para seguramente algún abuelo de ustedes, seguramente algún conocido de sus familiares tuvo algo que ver. Y no quiero adelantar muchas cosas más del libro, pero me sorprende por qué a nadie, por ejemplo, le interesó rastrear datos en hemeroteca, esto que digo de entrevistar amigos, cuando fue uno de los entrenadores que Pep Guardiola, un técnico que trascendió el fútbol, dice que Julio Velasco fue el primer tipo que lo inspiró, fue el primer tipo que dijo, wow, estaba con un control remoto, miró la tele, vivía en Italia, jugaba en la Roma, dijo, este tipo me interesa y lo invitó a comer, y a partir de ahí tiene una admiración profunda por Julio. Julio jugó al fútbol en el semillero de Estudiantes de La Plata. Nunca leí un perfil con algún compañero de él de la clase 52. Era un patadura, jugaba bien, tenía visión de campo, más allá de que no era tan hábil como dice él. Digo, a mí me interesa y me parece que es de fácil acceso, o lo tienen ahí en La Plata, de ir a rastrear historias, sea para contarlas en Twitter, en un blog, en un podcast o en el formato que se les ocurra. Pero me parece que hay mucho por hacer en todos lados. Digo, y estoy hablando de un tipo que, si bien el vóley a mí me encanta, pero no es un deporte hipermasivo, fue mencionado, señalado por Pep Guardiola como un tipo que lo inspiró. Entonces digo, cualquier cosa que se vaya a escribir sobre Julio Velasco que sea novedosa, va a tener una repercusión mucho más grande que la de casi cualquier persona vinculada con el vóley. Y en esto de estar siempre buscando cositas raras y demás, estuve viendo la charla de Álvaro Martín del Congreso, cuando terminó a través de una gestión que había hecho por medio de Andrés López, me entró un mail porque estoy tratando de conseguir el analítico de Julio Velasco de cuando estudió filosofía, porque, digamos, la familia te dice, era un tipo que estudiaba, si se sacaba un 9 era un fracaso para él. Bueno, me encantaría conocer el analítico de Julio. Digo, a ver, estoy enfrascadísimo con Julio, pero me parece que hay 700.000 historias que nos atraviesan, que por ahí están a la vuelta de la esquina, que tienen que ver con sus familiares, con sus vecinos, no hace falta llegar a acreditarse para un gran evento, para contar una linda historia, para impactar y, como decíamos recién, en el formato que sea, en un hilo de Twitter, en un podcast, en un programa web o en un videíto de YouTube. Muy bien. Ahí preguntan cuándo sale el libro, Gabo. Bueno, estamos un poco, digamos, en realidad la pandemia me complicó un poco por un lado, digo, encierra una historia un poco triste el libro. A este libro lo estábamos escribiendo con un amigo que probablemente algunos de ustedes lo hayan conocido, Ernesto Rodríguez, Efecto en Twitter, un amigo muy grosso, pero muy grosso. Les recomiendo su investigación sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires, una investigación que fue finalista del mayor premio que existe para las investigaciones de periodismo deportivo y que falleció hace 1 año y medio por un ACV. Entonces, bueno, lo tuve que seguir solo el libro. Teníamos algunos plazos con la editorial para este año, y este año, como sabemos, la pandemia nos llevó puestos. Yo creo que estoy en el proceso final. En cuanto a escritura, les diría que después de 1 año y medio de laburo no me quedan más de 10, 15 días. Después va a haber que editar, va a haber que entrar en un intercambio con la editorial, pero yo creo que para principios del año que viene va a estar disponible ese libro que tiene, así como decía Fer, por ahí te llevo un ratito el libro, a mí me llevó, te llevo un ratito un hilo, digo, a mí me llevó 1 año de escritura este libro, pero encierra años y años de
hemerotecas, entrevistas, charlas y demás, que confluyeron ahora en el libro de Julio. Buenísimo. Vamos a la espera entonces. Bueno, te reitero el agradecimiento por estar y por esta hermosa charla que hemos tenido. No, el súper agradecido soy yo. La verdad que compartir una charla con Fer, con Periodistán, es un enorme placer. Yo lo jodía, lo cargaba antes de que empezáramos la transmisión porque acá en Córdoba somos varios los colegas que nos prendimos con todos sus hilos y que jodíamos con que tenemos el club de fans. Me parece que logró algo que yo no había visto que alguien lograra en Twitter. Me parece que revolucionó una forma de contar y las historias a contar en Twitter. Y bueno, inmensamente agradecido, como les dije al principio, porque estas actividades, sean virtuales, sean presenciales o lo que fuere, llevan muchísimo laburo de parte de ustedes. Sé por Andrés, que es con quien más contacto tengo, que está agotado pero feliz. Y digo, y esa sensación de cuando uno dejó todo, pero disfrutó cada minuto del Congreso, me parece que es irrepetible. Entonces, los felicito, los aliento a redoblar la apuesta, a seguir generando contenido de recontra calidad. A mí me daba, decía en Twitter, un poco de pudor, veía algunos de los disertantes en los días previos y me daba un poco de pudor estar hoy acá. Pero bueno, si los chicos se llevan algo hoy que les despierte algo adentro y mañana tengan ganas de empezar a preguntarle a alguien o empezar a rastrear una historia que no está en Google para poder contarla, yo ya me siento súper feliz. Así que, bueno, inmensamente agradecido. Y esto que hablábamos antes, que sea de una universidad pública, no deja de enorgullecerme y bueno, ha sido realmente un enorme placer. Bueno, muchas gracias, Gabo. Y a todos los que se quedaron hasta el final, que sigan participando de las actividades del Congreso, que, bueno, que todavía sigue esto. Dale, saludos a todos, todas, todes y un gustazo. Muchas gracias, Gabo.